Tumusa es un solo término que utilizamos mucho en Venezuela cuando nos queremos referir al volumen del cabello, ¿no? O sea, el cabello puede ser afro o puede ser simplemente rizado, eso es una tumusa, una parraguera, una tumusa. Y todas estas mujeres como, bueno, como yo me veo o como me gustaría verme, ¿no? Es también como un tributo, ¿no?, a la etnia. Soy Delia Inestroza, soy de Venezuela, llevo 5 años en Pamplona, soy licenciada en Bellas Artes y desde que llegué aquí pues me he dedicado a pintar, entre otras cosas, porque es como a modo de catarsis, ¿no? Tengo un hijo y eso, bueno, te motiva y te obliga a hacer cosas, o sea, que si no tengo hijo no habría salido. Así que ha sido él el motivo principal, porque no hay oportunidades, o sea, es que no tienen oportunidades los chavales que vienen detrás de ti, no tienen porvenir. Te vienes a la aventura, ¿no? No sabes a comenzar de cero porque dejas todo, o sea, desde que estoy aquí he hecho de todo. Pero bueno, sigo dispuesta a seguir probando cosas, pero espero no tener que dejar la pintura, o sea, es que esto me libera. No me gusta usar el término terapia porque suena como a enfermedad. La exposición tiene como, no sé, es como un reclamo social, ¿no? Que, bueno, algunas lo tienen escrito, el tema alusivo, pero otras no. Por ejemplo, en sororidad, porque, no sé, esa palabra es corta, pero tiene peso y profundidad, ¿no? La sororidad es tan importante en ese proceso de resiliencia, de comenzar, de tener gente que te apoye, mujeres que nos apoyemos, es muy importante. Fíjate que aquí no hay varones, pero no por nada específico, sino luego la aporofobia, que yo la he sentido, o sea, que yo he sentido la aporofobia, ese rechazo a la pobreza, a alguien que no tiene recursos, ¿no? La obra que está afuera, que también tiene mucha fuerza, ¿no?, y mucho impacto, por eso quería que fuera la que anunciaba la exposición, porque no solo por los colores, sino que hay una denuncia allí de todo ese proceso de extranjería con respecto al tema de papeles y esa intermitencia que hay entre el ¿estoy legal o estoy irregular? ¿Estoy legal? ¿Estoy irregular? Y hay tres cuadros, 3 obras que tienen, bueno, 4, que tienen la orquídea. La orquídea está muy presente porque en 1951 en Venezuela se decretó, pero además por decreto presidencial, que la orquídea era la flor nacional, nuestra. Y bueno, aquella que tiene unas líneas así, tal, es como una orquídea enjaulada, ¿no? Porque algunas veces uno se siente como enjaulado. Y la orquídea, a pesar de ser de países tropicales, su origen, ella se adapta en todas partes, está en todas partes. Se adapta muy bien y algunas veces tenemos que ser como una orquídea, ¿no? Adaptarnos. Ahorita estoy trabajando con una serie de café. Estoy utilizando mucho, bueno, el residuo que queda cuando haces café y con eso dibujo como si fuese acuarela. Y que están saliendo unos trabajos bastante bonitos y una forma de reciclar, pero con el café he descubierto que no sé, que da un bonito resultado y bueno. A plasmar y hacer unos trabajos muy bonitos que están en mi Instagram. Me gustaría que pasara mucha gente por aquí, que no sean tímidos a la hora de dejar
Porque es que es muy bonito, ¿no?, saber qué le transmite a la gente lo que ve. Y bueno, eso me gustaría que la gente dejase en el libro alguna experiencia, el del sentir, ¿no? Hay un libro allí en la entrada que es para ello, deja tu huella. Esto de aquí se va a Berriozar, a la Casa de la Cultura de Berriozar. De Berriozar pasará a Huarte, de Huarte se va a Estella. Y bueno, esperemos que como lo dice su nombre, tu musa andante. O sea, que siga andando y que acabe en muchas casas sería bueno. Sería muy bueno eso también.